respecto de inteligencia artificial aplicado a imágenes médicas, que fue un poco de lo que estuvo hablando Enzo, junto con ingeniería de software, que estamos un poco en el espacio de la materia ingeniería de software de nuestra maestría. Entonces, la idea un poco de hoy, de este espacio, Enzo, te invitamos obviamente a compartir o a quedarte en nuestra presentación, ya que van a hablar, como Enzo les anticipó, dos de sus doctorandas. La agenda para el día de hoy, vamos a mostrar qué es Piagiva, ¿sí? Vamos a hablar de 3 de los proyectos más relevantes que tenemos en este programa, y con cada uno de ellos analizaremos 3 aspectos particulares de todos estos proyectos. Vamos a hablar un poco de nuestra experiencia en implementación de estos modelos al flujo clínico, que es algo que en la comunidad está reportado que es mucha la diferencia entre la investigación y lo finalmente implementado. Y por último, la presentación de nuestro ebook de ingeniería de software. Entonces, el primero de los aspectos, vamos a ver, que Enzo lo mencionó, va a ser el armado de los datasets de estos juegos de datos, y estará a cargo de Agustina Ricci, que es ingeniera por la Universidad de Mendoza, y como dijo Enzo, está haciendo su doctorado en Ingeniería, Convención en Imágenes Médicas y Señales, en la UTN. Ella forma parte del área de innovación e investigación y es quien lleva adelante el proyecto Valkyria, ¿sí? En segundo término hablará Candelaria Mosquera, para explicar el diseño de algoritmos. Ella es ingeniera por el IDOA y también está haciendo el doctorado en la UTN en Ingeniería con mención en imágenes y señales médicas, perdón, en imágenes y señales. Forma parte del área de investigación e innovación también, y lleva adelante el proyecto conocido como T-Rex. Luego, la idea era que hoy esté presentado también Mati Tajerian, que es ingeniero por el IDOA también. Él forma parte del área de ingeniería de software, pero hoy lamentablemente no va a poder estar, por lo cual la presentación de Artemisia y la validación va a estar a mi cargo, junto con la experiencia en implementación. Como dice ahí mi nombre, soy Ezequiel Quiroga, en mi caso soy ingeniero en sistemas de la UTN. Recientemente empecé el mismo doctorado que Agus y Cande, y formo parte del área de ingeniería de software. Finalmente vamos a tener la presencia de Facundo Díaz, que es médico especialista en diagnóstico por imágenes, que va a estar haciendo la presentación del ebook. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar. Lo primero es hablar de Piagiva, ¿no? Piagiva es el programa de inteligencia artificial en salud del Hospital Italiano, que está coordinado de forma conjunta por la doctora Sonia Benítez, que es la jefa del área de investigación e innovación, y por Alfredo Cancio, que es el subjefe de departamento de informática en salud de nuestro hospital. Y como mencionó Enzo, estos equipos son multidisciplinarios, transdisciplinarios, y están conformados por profesionales de diversas áreas. Solo por mencionar algunas, acá tenemos medicina, enfermería, especialistas en informática en salud, diagnóstico por imágenes, expertos en estadística y metodología de la investigación, ¿sí? Como mencionó Enzo, hay mucha matemática atrás de todo esto, y ingenieros de software, ingenieros en sistemas, ¿sí? Bien, dentro de nuestro programa definimos cuál es nuestra visión, que es el desarrollar e integrar tecnologías de inteligencia artificial en el ámbito de la salud para mejorar la seguridad del paciente, la calidad de atención y la eficiencia de procesos hospitalarios. Luego, nuestra visión es la de liderar la transformación a un nuevo estándar de atención médica, aplicando el potencial transformador de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud, considerar las tecnologías globales emergentes a los problemas locales y aportar a la comunidad científica internacional con desarrollos propios. Bien, dentro de nuestro programa también definimos este pipeline, ¿sí? Que es el que deben atravesar todos los proyectos, ¿sí? O todas las propuestas que pretendan ser implementados en un flujo clínico.
Particularmente en este primer bloque, que Cande, Agus y bueno, yo al final con la parte de Artemisia, vamos a estar hablando de tres aspectos fundamentales. Nos vamos a basar en principio en estas 3 etapas, que es el cierre de un proyecto de investigación e innovación y el inicio del proyecto de ingeniería de software para finalmente poder llevarlo a la práctica e implementarlo. Como mencioné recién, los 3 aspectos que vamos a ver va a ser el armado de estos juegos de datos, que lo vamos a ver con Valkyria, el ajuste de algoritmos, que lo vamos a ver con T-Rex, y finalmente la validación clínica la vamos a ver con el proyecto de Artemisia. Sin más, los dejo ahora sí con nuestra primera expositora, Aus, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, buen día a todos. Por alguna razón no estoy de host y no puedo compartir la cámara, pero les voy a presentar Valkyria, que es el proyecto que llevamos en conjunto con el Servicio de Dermatología. Valkyria surge en respuesta a una problemática que es el cáncer de piel. Te pido porfa que pases. El cáncer de piel se concentra esencialmente en 3 lesiones, incluyen el carcinoma vasocelular, que es el más frecuente de ellos, el carcinoma espinocelular, ambos conforman los que se conoce como cáncer de piel de tipo no melanoma o carcinomas queratinocíticos. Ahora sí. Seguido por el melanoma. El melanoma es el menos frecuente de ellos, pero es el más letal. Y esto lo podemos ver que el cáncer de piel es uno de los cánceres más comunes y su incidencia se encuentra en continuo aumento, lo que podemos ver en estos mapas. Y no solo la incidencia, sino también la mortalidad de este tipo de cáncer. Particularmente podemos ver que incluso en Argentina todas estas tasas se encuentran elevadas porque vemos justamente en estos mapas que presentan un tono más fuerte. Esta problemática entonces da origen a una necesidad que es la de poder implementar métodos de screening y de diagnóstico temprano, en particular porque en especial para melanoma el diagnóstico temprano nos permite mejorar considerablemente el pronóstico de los pacientes y aumentar en gran medida la tasa de supervivencia. Esto a su vez nos da a nosotros la oportunidad de implementar métodos innovadores para proponer estas soluciones. En particular, estructuramos el proyecto de dermatología teniendo en cuenta no solo estos propósitos, sino también los datos con los que disponemos, así como también todos los actores que se ven involucrados en la cadena de atención dermatológica, empezando por los pacientes, siguiendo por los médicos de atención primaria, para finalizar con los dermatólogos especialistas. En particular, hoy trataremos solo una de las fases de este gran proyecto, que es el de utilización de imágenes dermatoscópicas. Son un tipo especial de imagen que usan justamente un dermatoscopio, que cuenta con un sistema de luz polarizada y permite eliminar la reflexión de la luz, y así vemos con mayor detalle las estructuras de la piel. Nosotros hemos desarrollado un modelo con imágenes dermatológicas que buscamos implementar como sistema de soporte para asistir a los dermatólogos en el diagnóstico. El desarrollo de este modelo consta esencialmente de 2 pasos. Un primer paso que implica su ajuste, para lo cual en particular usamos datasets públicos, y un segundo paso que es el de evaluación, que siempre lo hacemos con un dataset local, porque en definitiva lo que queremos es que estas herramientas funcionen en nuestra población. En esta parte de la presentación nos concentraremos en lo que es la preparación de estos conjuntos de datos. Referido a este proyecto, utilizamos como dataset público el dataset de ISIC. ISIC es una iniciativa internacional de colaboración que tiene como meta justamente atacar este problema que es el cáncer de piel, y que todos los años organizan competencias en las cuales liberan imágenes y datasets para justamente fomentar el desarrollo de modelos de inteligencia artificial que permitan clasificar las imágenes dermatológicas en distintas categorías o diagnósticos. El dataset de ISIC presenta ciertas particularidades. En primer lugar, restringe lo que es todo el abanico de condiciones dermatológicas a una serie de lesiones específicas que incluyen los cánceres, el cáncer de piel que comentamos recién, lesiones precancerosas, así como también una serie de lesiones benignas, pero limitado en 8 categorías. A su vez, en estos datasets tenemos múltiples imágenes de una misma lesión y múltiples lesiones de un mismo paciente. A su vez, por la naturaleza propia de este problema, encontramos que existe mucha variabilidad dentro de una misma clase, debido a que, por ejemplo, existen muchos subtipos de melanoma,
y a su vez similitud entre clases, incluso entre condiciones benignas y condiciones malignas. Esto le agrega complejidad a la hora de resolver este problema. A continuación, también podemos observar en un primer análisis de los datos que encontramos que existen artefactos como pelos, reglas con las que se miden las lesiones, marcadores, recuadros negros, pinturas, e incluso hay diferentes condiciones de iluminación, que las imágenes son adquiridas con distintos equipos y que presentan tamaños y resoluciones diferentes. Esto hace imperativo aplicar métodos de preprocesamiento adecuados previo a alimentar con estos datos a las redes neuronales para su entrenamiento. Además, por la naturaleza de este tipo de lesiones, tanto malignas como benignas, encontramos que el PSIC se encuentra elevadamente desbalanceada. ¿Esto qué significa? Que hay condiciones como el nevo melanocítico, que es un tipo de lunar común, que presenta aproximadamente 18.000 muestras, 18.000 imágenes en estas bases. Pero sin embargo, el cáncer de piel, el espinocelular, que es uno de los que nosotros queremos detectar, solo está representado con 600 imágenes. Este desbalance supone un desafío porque los algoritmos tienden a aprender mejor aquellas clases que se encuentran más representadas. Finalmente, y un dato no menor, es que para conformar estos datos se define como distintos estándares de referencia. Si bien las lesiones malignas siempre son biopsiadas y se realiza un análisis histopatológico o anatomopatológico de esa lesión para determinar su diagnóstico, las lesiones claramente benignas, los lunares que podemos tener todos, no son biopsiados. Por lo tanto, el diagnóstico se define a partir de un seguimiento de esa lesión o de ese paciente usando el dermatoscopio o microscopía confocal o por criterio de múltiples expertos. Luego, en lo que respecta a la base de datos que conformamos localmente, un primer obstáculo que tuvimos fue que estos dermatoscopios no se encuentran integrados en nuestros sistemas, debido a características del fabricante. Si bien actualmente estamos trabajando en esa integración para poder adquirir directamente las imágenes, enviar las imágenes al PACS, almacenarlas y adquirirlas automáticamente, temporalmente tuvimos que recurrir a la colaboración de todos los expertos que están involucrados en este proyecto para armar una base de datos temporal. Para eso tuvimos que tener en cuenta principalmente qué datos queríamos, cómo queríamos diseñar esa base. Entonces, llegamos al acuerdo de incluir ciertos atributos, ciertas características propias de los pacientes, porque eventualmente podríamos incorporar estos datos a nuestros modelos de imágenes, así como también tuvimos que tener en cuenta algunos aspectos que nos permitieran una identificación unívoca de cada una de las lesiones y de cada una de sus imágenes. Asimismo, lo que hicimos fue, tuvimos en cuenta que existen pacientes que pueden tener múltiples imágenes de una misma lesión, hay pacientes que tenemos que incluyen hasta 100 imágenes, e incluso un mismo paciente puede tener una lesión tan grande que requiera múltiples adquisiciones. Y también otro caso es que, aprovechando que estábamos conformando esta base con imágenes dermatoscópicas, decidimos incluir aquellas imágenes clínicas, que son las que se adquieren con un teléfono móvil o con una cámara convencional, de modo de ya conformar las bases para todas las fases de nuestro proceso. Un detalle no menor fue que también acordamos con el servicio de dermatología y con todos los involucrados que todas las imágenes de lesiones malignas debían contar con una confirmación de anatomía patológica para ser incluidas con el diagnóstico definitivo. Nuestra base local comenzó a conformarse a fines del año 2019 y actualmente cuenta con más de 500 pacientes y más de 1.500 imágenes dermatoscópicas y clínicas. Hemos incluido datos referentes al sexo biológico, a la edad, antecedentes familiares y personales de melanoma, así como el fototipo de estos pacientes, en una escala de 4 puntos. Y al igual que con ISIC, podemos observar que esta base se encuentra elevadamente desbalanceada, y no solo por la prevalencia natural de las lesiones. Por ejemplo, el hospital atiende aproximadamente unos 30 melanomas nuevos al año, que es muy poco, pero a su vez, porque no era una práctica habitual la adquisición de condiciones claramente benignas, no era una práctica adquirir imágenes, a menos que esas lesiones fueran sospechosas. Sin embargo, a pesar de todos los obstáculos y características que hemos tenido en cuenta hasta ahora que hay que considerar previo al desarrollo de un modelo, aún hay más. Y es que la base pública que nosotros hemos utilizado para entrenar los modelos proviene de países como Estados Unidos, España, Austria y Australia, que presenta características demográficas y epidemiológicas que difieren en gran medida de las características de nuestra población.
Entonces, nosotros, lo más habitual o lo más visual tal vez sea la distribución justamente de fototipos en estas poblaciones, y esto no es un dato menor. ¿Por qué? Porque el riesgo de padecer cáncer de piel se encuentra altamente correlacionado con este factor, dado que los tonos más oscuros presentan una fotoprotección natural a esta condición. Entonces, nosotros lo que queremos es hacer que un algoritmo que entrenamos en una población con una determinada distribución de nuestros datos funcione correctamente en una población con una distribución de datos dispar. Entonces, el primer paso que debemos evaluar es justamente ver si estas diferencias en los datasets, si estas, justamente estas diferencias o estos sesgos en los datasets generan un impacto o una disminución en la performance de nuestros modelos. Y en caso de que fuese afirmativo, lo que debemos hacer es implementar métodos para mitigar esta situación, digamos, que es indeseada. En definitiva, lo que nosotros queremos hacer es lograr el funcionamiento justo de estos algoritmos en nuestra propia población, independientemente de los atributos sensibles de los sujetos, pacientes, o de los grupos que la conformen. Lo que quiero que nos llevemos de esta primera parte es que requerimos hacer una exploración profunda de los datos con los que contamos para identificar cuáles son las técnicas de procesamiento más adecuadas para implementar. Que no solo nos basta con eso, sino que también tenemos que evaluar si existe ruido, si hay sesgos, si existen desbalances en nuestros datos. Y todos esos elementos que pudiesen influir en el desempeño de nuestros modelos. Y finalmente, y algo que no es menor, es que no solo basta con observar los datos que tenemos para generar actualmente los modelos, sino que también es importante tener un conocimiento del problema y de las poblaciones que se encuentran bajo análisis. Para finalizar, si bien esta parte parece la más oculta, la que nadie ve, es una parte muy grande, muy compleja y fundamental, porque puede ser determinante a la hora de definir si vamos a lograr o alcanzar el éxito en el desarrollo y la implementación de nuestros modelos de inteligencia artificial. Muchas gracias. Muy bien, Agus, muchas gracias. Excelente. Bien, bueno, Cande, todo tuyo. Bueno, buenísimo. Sí, ahí, como decíamos antes, hay muchas partes en la etapa de sacar adelante un proyecto de IA con imágenes médicas. Agus recién dio una excelente muestra de lo difícil que es preparar el dataset, que es siempre el primer paso, digamos. Y yo les voy a contar, usando como caso de estudio a T-Rex, que es un proyecto para inteligencia artificial en imágenes de radiografía de tórax, cómo fue la parte del ajuste del algoritmo, que sería lo que viene después, ¿no? Bueno, este es un proyecto que llevamos a cabo con el Servicio de Diagnóstico por Imágenes, y el objetivo es detectar hallazgos radiológicos en radiografías de tórax. Este estudio es por lejos el estudio de imagen más solicitado. En el mundo representa el 40% de todos los estudios que se hacen de rayos X, y en nuestro hospital se adquieren entre 200 y 400 por día. Este alto número de estudios realizados, digamos, es una demanda creciente que presiona a los centros de salud y que dificulta poder informar todos estos estudios a tiempo. Entonces, muchas veces la radiografía de tórax es interpretada directamente por el médico solicitante, es decir, el médico que está atendiendo al paciente, por ejemplo, en la guardia o en internación, solicita la radiografía de tórax y él mismo la interpreta, sin ser un especialista en diagnóstico por imágenes. Bueno, para entender un poco el problema que estamos buscando solucionar, veamos cuáles son los principales hallazgos que se pueden detectar en una radiografía de tórax. En primer lugar están las opacidades pulmonares, que esto incluye desde opacidades difusas como consolidaciones, atelectasia, edema pulmonar o neumonía, y opacidades localizadas, como pueden ser nódulos o masas. Otro hallazgo importante es el neumotórax, que es un patrón radiolúcido que indica presencia de aire en los pulmones, y es un hallazgo crítico porque implica riesgo de vida, entonces su detección es clave para tratarlo a tiempo. Otro hallazgo es el derrame pleural, que lo vemos como un nivel radiopaco que puede ser leve, desde un borramiento de los senos costofrénicos, moderado, severo, puede ser unilateral, bilateral. Y otro hallazgo importante son las fracturas, que en una radiografía de tórax vamos a encontrar fracturas costales, humerales, escapulares del esternón. Existen otros hallazgos visibles en la radiografía de tórax,
por ejemplo, anormalidades de la silueta cardíaca, lesiones de la pared, pero nos vamos a concentrar en estas 4 que les mostré recién, porque fueron las que definimos como aquellas de mayor criticidad para esta primera fase de desarrollo del proyecto. Bueno, pasemos ahora a hablar bien del ajuste de algoritmos. Para eso quiero contarles primero un poco más de visión computacional. Por suerte, para los que estuvieron en la charla de Enzo, ya fue haciendo una gran introducción de esto, que es el área que abarca todo el conjunto de métodos y algoritmos que buscan adquirir, procesar, analizar y comprender las imágenes del mundo real, buscando simular la percepción y la comprensión visual humana. Las principales tareas de la visión computacional incluyen, como vemos acá, la clasificación de imágenes, la primera, que consiste en asignar una única etiqueta a una imagen completa. Después tenemos la clasificación con localización, donde asignamos una única clase a la imagen, pero además damos información de dónde está localizado ese objeto que generó la clasificación. Esto se suele hacer con esta especie de cajas, cajas que rodean al objeto, que se llaman bounding boxes. Y después tenemos un problema de detección de objetos, que consiste en localizar y clasificar objetos, pero considerando que puede haber múltiples objetos en una misma imagen, y le asignamos una clase a cada objeto de la imagen en lugar de a la imagen completa. Y por último también podemos tratar problemas de segmentación, que en ese caso vamos a asignar una categoría no a cada objeto, no a la imagen, sino una categoría a cada píxel. Y eso lo que nos termina dando es esta especie de mapas de clase, como vemos ahí, o label maps, o máscaras, donde vemos las distintas clases de la imagen en forma de máscara. Y bueno, cuando nosotros nos enfrentamos a un problema de una determinada imagen, podríamos encararlo como cualquiera de estos enfoques o tareas de visión computacional, ¿no? Por ejemplo, en una radiografía de tórax, podríamos decir que queremos clasificarla, simplemente a nivel imagen, decir si la radiografía es anormal o normal, o podríamos querer además tener cierta información del hallazgo, pero eligiendo una única categoría para esa imagen, digamos, o podemos encararlo como una detección de objetos, donde puede haber múltiples hallazgos, y pueden ser de distintos tipos de hallazgo, o podríamos hacer segmentaciones. Ahí el ejemplo que vemos está segmentando las estructuras anatómicas del tórax, podríamos también segmentar los hallazgos. En ese caso vamos a obtener este tipo de máscaras. Bueno, y según la tarea que seleccionemos, podemos usar un tipo de arquitectura de Deep Learning que se corresponda a esa tarea, y esto a su vez nos va a determinar, o está determinado por las anotaciones que tengamos en el dataset, ¿sí? Para entrenar imágenes, para entrenar un modelo de clasificación, tenemos que tener para cada radiografía una etiqueta de esa imagen. Para entrenar un modelo de detección de objetos, tenemos que tener la información de todas esas cajas y las clases de hallazgo que hay en que está marcando cada caja para todo nuestro dataset. Eso siempre y cuando trabajemos con el enfoque supervisado, que por ahora bien es el más adoptado. Así que el primer paso entonces siempre es esto de diseñar la arquitectura, o elegir cómo vamos a encarar el problema, con qué tipo de algoritmo. Acá es clave tener en cuenta que tiene que tener sentido con la tarea clínica que estamos queriendo resolver, ¿sí? Entonces por ahí uno mira todos estos hallazgos que hay en la radiografía de tórax, que son muy variados, o sea, tenemos desde hallazgos difusos, hallazgos bien localizados, pueden ocupar mucho área del pulmón o ser muy pequeños. Toda esta variedad, ¿estaría bien encararlos con un único tipo de modelo? Bueno, nadie nos dice que es la única manera de hacerlo, entonces lo que hicimos nosotros es separarlo en distintas subtareas, y lo que hicimos fue dividirlo en 4 módulos de detección. Entonces, cada módulo se enfoca en detectar un tipo particular de hallazgo en la radiografía de tórax, y para entrenarlo usamos un dataset que esté etiquetado con el tipo de anotación que mejor represente la naturaleza radiológica del hallazgo, ¿sí? En este sentido, por ejemplo, el neumotórax y el derrame, que en la radiografía los vemos como áreas afectadas, los etiquetamos como máscaras. Las opacidades pulmonares, que son de naturalezas muy variadas, que pueden ocupar desde una gran parte del pulmón, por ejemplo un patrón intersticial, hasta un tracto denso muy pequeño, o que pueden ir desde una consolidación bien difusa hasta algo muy localizado, como un nódulo.
todo eso, tanta variedad, la agrupamos en una etiqueta de clasificación. Es decir, bueno, que el modelo diga si esa radiografía de tórax tiene opacidad o no tiene opacidad. Y por último, las fracturas, que son hallazgos bien localizados, pero que serían difíciles de indicar como un área o como una máscara, las indicamos con las cajitas de localización, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue aplicar para cada módulo una arquitectura de Deep Learning que sea propia de cada uno de estos tipos de tareas de visión computacional. Y finalmente, combinamos las salidas de los 4 algoritmos para obtener una predicción global o categoría total. De forma de que T-Rex indica si el estudio es sin hallazgos o con hallazgos. O sea, finalmente la salida es una predicción, una suerte de triage. Y esto permite una mejor integración en la toma de decisiones del flujo clínico. Así que bueno, una vez que uno dice determina cómo va a encarar el problema, diseña estas arquitecturas, el siguiente paso es entrenarlas o ajustarlas, ¿no? El ajuste de los algoritmos. Esto, a su vez, es un ciclo, digamos, que incluye repetir las veces que sea necesario estos pasos que vemos acá. El entrenamiento es el aprendizaje del modelo, propiamente, ¿no? Donde sus parámetros son optimizados para disminuir un cierto error, y ahí usamos la mayor parte de nuestro dataset. Una vez que tenemos una versión del modelo que ya está ajustada, vamos a usar la otra porción del dataset que estratégicamente dejamos fuera cuando entrenamos para cuantificar el desempeño de ese modelo que acabamos de entrenar. Y luego podemos modificar ciertas variables en la configuración del algoritmo, ¿sí? Yo puedo elegir el tipo de algoritmo o la arquitectura que voy a usar, pero dentro de eso la puedo configurar con un montón de ajustes, y yo quiero saber si este ajuste o esta modificación que le estoy haciendo va a mejorar o empeorar el modelo. ¿Qué hago entonces? Bueno, modifico estos ajustes que se conocen como hiperparámetros y vuelvo a entrenar el modelo. Y luego de entrenarlo, lo vuelvo a medir su desempeño. Y me fijo si empeoró o mejoró. Y vuelvo a probar otra configuración. Y esto lo hago todas las veces que quiera o que pueda, hasta alcanzar un desempeño que sea satisfactorio. Y finalmente seleccionar un modelo que va a ser el modelo final con su configuración final. Bueno, en el caso de T-Rex, entonces, esto lo hicimos de forma independiente para cada uno de los 4 módulos, usando respectivamente el dataset de cada uno de los hallazgos o cada uno de los problemas. Y finalmente validamos el sistema como sistema unificado, sistema completo, en una experiencia que llamamos la prueba de concepto, que es una validación clínica, que pronto Ezequiel les va a contar un poco en qué consiste, con el caso de Artemisia. Y lo último que les quiero mostrar es el output visual de T-Rex, o sea, lo que acompaña a la predicción de anormalidad, que es un mapa de calor. Acá vemos cómo cada modelo fue modificado para que, sin importar el tipo de arquitectura, su salida sea siempre o se pueda convertir en un mapa de calor que se superponga sobre la radiografía. ¿Sí? Porque en esas 4 tareas que yo les mostré antes, por ejemplo, en la de clasificación, la salida del modelo es una etiqueta. Y hay que hacer un proceso para convertirlo en un mapa de calor, o usar ciertos métodos y ciertas técnicas. El modelo que su salida es máscaras, también tengo que aplicar alguna cierta técnica para convertir esa máscara que veíamos de colores en un mapa de color. Bueno, algo que hicimos con T-Rex es buscar que la salida de los 4 modelos sea homogénea, para ayudar a la interpretabilidad también, y para darle como esta unidad. Y acá vemos ejemplos de verdaderos positivos para cada uno de los hallazgos que detecta T-Rex. A la izquierda de arriba vemos una salida de derrame pleural, que ahí pueden ver el mapa de calor en la imagen de la derecha. Al lado tenemos un ejemplo de fractura costal en el pulmón derecho, que está en el pulmón derecho, pero en la imagen izquierda vemos el globito de calor donde detectó la fractura, si miran bien. Abajo a la izquierda tenemos un ejemplo de un gran neumotórax, también el pulmón derecho, que ahí vemos el mapa de calor, es como menos brillante por ahí que los otros, pero si lo miran ahí está. Y en el último vemos un ejemplo de opacidades pulmonares bilaterales. Y bueno, lo último que les quería decir es que, como mencionó Enzo, si les interesa leer más sobre T-Rex y este desarrollo,
tenemos un mes en donde el trabajo está gratuito y disponible online, así que lo pueden buscar. Ahora puedo mandar por el chat el link, así lo pueden leer el trabajo. Y eso es todo. Muy bien, bueno, gracias Cande, gracias a vos. Lean el trabajo de Tirres porque es espectacular. Realmente aprovechen. No se lo pierdan. Y bueno, ahora pasamos a lo que recién Cande mencionó, que es la validación clínica, ¿no? Lo que hacemos antes de poder llevar uno de estos modelos a producción. En este caso, Artemisia es un proyecto que se lleva también en conjunto con un equipo que dirige la doctora Karina Pesa, perteneciente al área de diagnóstico por imágenes, y como vamos a explorar un poquito más adelante, el principal objetivo de Artemisia es focalizar en la densidad mamaria en mamografías. Ahora bien, para el público que no es médico, ¿qué son las mamografías? Y como podemos ver, aquí son radiografías de baja dosis que permiten a los radiólogos buscar cambios en el tejido mamario y que se utilizan tanto para diagnóstico como para screening. Y uno de los hallazgos que podemos encontrar o algo que podemos observar en las radiografías es justamente la densidad mamaria, que se define como la cantidad y distribución del tejido fibrogranular. Este también es un estudio de mucho volumen, ¿sí? Como podemos observar en el gráfico de la derecha, en el 2019, el último año más o menos normal que conoció la humanidad, se realizaron más de 44.600 mamografías en el hospital, ¿sí? Entonces, bien, siguiendo con las guías del Colegio Americano de Radiología, la densidad mamaria se categoriza en estas 4 categorías, siendo la categoría A la categoría de menor densidad mamaria y la categoría D la de mayor densidad, ¿sí? En este caso también a la derecha vemos algunos números que nos indican la prevalencia de nuestra población, que está alineada con la prevalencia reportada en la bibliografía respecto de la distribución de esas categorías. Ahora bien, el análisis o la categorización de la densidad mamaria es importante porque es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de cáncer mamario, ¿sí? Es decir, que a mayor densidad mamaria, mayor riesgo independiente de tener cáncer. Al mismo tiempo es un factor de enmascaramiento de lesiones, es decir, si hacemos esta analogía que realiza también Karina, que me parece muy buena para explicar, ¿no? Para los que no somos médicos, si el sol fuese una lesión y las nubes representarían el tejido, bueno, mientras más nubes hay, más difícil es ver el sol. O sea, por lo cual, a mayor densidad, mayor dificultad para visualizar lesiones, es decir, nos enmascaran posibles lesiones y esto es también un riesgo de desarrollo de cáncer en caso de que no podamos detectar una lesión por tener alta densidad. Sumado a esto, algo que es intrínseco a este tipo de análisis es la variabilidad intraobservador y la variabilidad interobservador. Es decir, la variabilidad interobservador se refiere a que dos o más profesionales ante el mismo estudio pueden determinar categorías distintas, como se puede ver en el rectángulo de fondo blanco, ¿sí? que sería hoy. Y la variabilidad intraobservador es que el mismo profesional en un tiempo futuro, ¿sí? ante el mismo estudio puede eventualmente cambiar su categoría. Esto también está altamente estudiado, ¿sí? Entonces, esta variabilidad también presenta un desafío porque, como vemos, si 2 de 3 dicen que es B, la mayoría habrá dicho que es B, pero si 2 de 3 dicen que es C porque uno cambió su categoría, la mayoría habrá dicho que es C, ¿sí? Para el mismo estudio en momentos posteriores. Entonces, como esto es importante y necesitamos saber también nuestra variabilidad, bueno, llevamos este estudio a cabo también dentro del hospital como parte del proyecto de Artemisia. Entonces, Artemisia nace con estos objetivos. El primero es
el desarrollo de una red capaz de evaluar y calificar la densidad mamaria según la escala del Weierach, que nos permite reducir la subjetividad que el proceso posee en la actualidad, esto que les mencionaba de las variabilidades. Luego implementar una herramienta para soportar a los especialistas, integrada al flujo de trabajo, que vamos a hablar un poquito de eso más adelante, y finalmente, obviamente, beneficiar a las mujeres, ¿sí? Es muy interesante el porqué de Artemisia. Si tenemos tiempo al final comentamos de dónde surge el nombre. Bien, entonces una vez que tenemos Artemisia, que hicimos nuestro estudio de variabilidad, conocemos todas las dificultades, queremos llevarlo a la práctica, poder integrarlo. Para eso es necesario realizar la validación clínica, ¿sí? Que es algo que eventualmente pasan todos los modelos que nosotros queremos implementar. En el caso particular de Artemisia, esta validación se realizó tomando 451 mamografías, las cuales fueron analizadas por 6 expertas en diagnóstico mamario y por Artemisia, ¿sí? De este modo comparamos la predicción de esto que les comentaba recién, de qué dijo la mayoría, que lo podemos, el reporte de la mayoría, que lo entendemos como la moda estadística, ¿sí? Acá ya vemos cómo la matemática y la estadística toman relevancia en estos procesos, contra lo que dijo Artemisia. Y a partir de comparar el diagnóstico de las profesionales contra Artemisia, pudimos determinar que Artemisia aprobó, ¿sí? Y estaba lista para empezar su camino hacia la integración del flujo clínico, ¿sí? Entonces, si bien ahora me toca continuar, hasta acá estos eran los 3 aspectos que quisimos analizar con 3 casos de uso o 3 casos de estudios distintos que tenemos hoy en el hospital, con los 3 proyectos más relevantes, T-Rex, Artemisia y Valkyria, ¿sí? Con los 3 procesos fundamentales, ¿sí? o 3 procesos muy relevantes, que son el armado del dataset, que como dijo Agus es fundamental, luego CANDE para determinar la mejor arquitectura, y luego la validación clínica, ¿sí? Es decir que los profesionales en última instancia son los expertos de dominio y son quienes toman la última decisión, ¿sí? Entonces la aprobación de ellos es fundamental. Entonces, una vez que cualquiera de nuestros proyectos pasó la validación clínica, llega el momento de recorrer nuestro viaje a una integración, a estar en el flujo productivo. ¿Bien? Entonces, dentro de nuestro pipeline que definimos, ¿sí? Que usamos como eje rector, esto va a suceder en estas 3 etapas, ¿sí? Fíjense que hay un solapamiento entre los 3 que vimos anteriormente, y en este caso se suma la etapa de la integración propiamente dicha al flujo clínico. ¿Y por qué es importante hablar de implementación? Bueno, porque, como vemos acá, la diferencia en cantidades, ¿no? de papers que se publican respecto de investigación y papers que se publican respecto a implementaciones, es decir, que una vez que tenemos el modelo, lo pudimos integrar al flujo clínico y que sea realmente una herramienta, es poca, perdón, la diferencia es mucha, ¿sí? Entonces, acá hay tres ejemplos que analizan este fenómeno, ¿sí? Son muy interesantes los 3 trabajos, pero acá simplemente resaltamos esas líneas como para que vean que es un tema importante. Y también Enrico Coiera, un referente en informática en salud, el año pasado tuvimos la suerte de contar con su presencia en las jornadas, y él menciona esto como la última milla, ¿sí? Y lo describe como algo que es un trabajo separado incluso de todo lo previo. Entonces, hay muchos factores que hacen que sea difícil la implementación de estos modelos en el ámbito de salud o en el cuidado de la salud, y uno de ellos es, primero, comprender que un modelo de inteligencia artificial no es lo mismo que un sistema de inteligencia artificial, ¿sí? En este caso, esta diapo fue adaptada de una conferencia que dio Andrew Ng, que es uno también de los referentes máximos hoy en día de inteligencia artificial.
a nivel mundial, y muestra todas estas actividades que rodean un modelo de inteligencia artificial propiamente dicha, y que en porcentaje el código de todos estos proyectos es solo entre el 5 y el 10% del total. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial en salud, necesitamos no solo hablar de los modelos, sino también de todas las actividades que conlleva entrenar un modelo y poder llevarlo a la práctica, ¿sí? Integrarlo al flujo de trabajo. Entonces, incluso todas estas actividades podríamos verlas previas a pasar a lo que en nuestro pipeline denominamos el proyecto de ingeniería de software propiamente dicho. Y entonces, si pensamos en implementación clínica, lo podríamos ver un poco así, ¿no? Donde nuestro modelo está viajando dentro de esa avioneta y la nube por delante va a ser un poco tortuosa de atravesar. Entonces, si descomponemos un poco esta nube, podemos, como grandes agrupadores, mencionar algunos de estos aspectos, ¿sí? Por un lado, los procesos clínicos que deben ser reformulados son los que van a ser integrados en nuestras herramientas, la capacitación a los usuarios finales, que es fundamental, la experiencia de usuario o el diseño centrado en el usuario para que esas interfaces que le brindemos a nuestros profesionales sean entendibles, sean fáciles de usar. Ingeniería de software, sin duda, para desarrollar piezas de software que hagan posible esa integración. El monitoreo constante de las aplicaciones en producción, y todo eso tiene que estar soportado, por un lado, por la interoperabilidad, porque en definitiva nosotros tenemos, como saben, incluso en el hospital, que tiene certificaciones, máximas certificaciones en cuanto a informatización de sus sistemas, la integración es central en todos nuestros proyectos, y todo eso tiene que estar respaldado por una infraestructura que soporte tanto los modelos como la integración, ¿sí? Y un gran volumen de datos en tiempo real. Bien, entonces, esos aspectos que mencionamos recién van a estar todos atravesados por estas dos aristas. Por un lado, el desarrollo de una pieza de software, que para los que venimos del mundo informático o quienes están haciendo la materia de ingeniería de software en este momento, saben que estos son los pasos clásicos, independientemente de la metodología que utilicemos para desarrollarlos. Y luego, para poder integrar estos modelos, necesitamos pensar en el flujo de información, es decir, desde que se genera el dato, que en nuestro caso es en los proyectos que estamos analizando son imágenes, hasta que se produce el informe que se le entrega al profesional, es decir, qué pasa a lo largo de todo ese ciclo de vida. En cada uno de estos puntos que nosotros marcamos hay muchas preguntas por responder que necesitan tener su respuesta adecuada para poder hacer la integración que queremos. Entonces, a partir de los aspectos que mencionamos, sumado a las aristas que acabo de mencionar, y todo esto sobre una infraestructura, desarrollamos nuestro marco de trabajo, ¿sí? Que tiene el foco en la arquitectura para poder integrar estos modelos al resto de las aplicaciones y que se centra en responsabilidades, ¿sí? Entonces, a partir de eso, logramos generar este marco de trabajo lo suficientemente abstracto de modo tal que nos permita aplicarlo a todos los proyectos que eventualmente son factibles de integrar. Entonces, a partir de aplicar este marco de trabajo, bueno, se pueden obtener, generamos artefactos, o en este caso son gráficos de este estilo, el cual nos permite, por un lado, documentar las decisiones que tomamos para hacer las integraciones, y por otro lado, comunicar, que es algo que, como vimos, también es muy importante que todo el equipo entienda de qué hablamos cuando queremos implementar algo o integrar estos modelos en el flujo día a día de trabajo de los profesionales. Si bien la complejidad aumenta o varía dependiendo de cada proyecto, lo importante de nuestro marco de trabajo es que nos permite aplicarlo a, de vuelta, todos los proyectos que tengamos, ¿sí? Entonces, por último, les acabo de mostrar 3 gráficos de los 3 proyectos que tenemos. Y entonces, una vez que nosotros diseñamos y que comunicamos, llega el momento de, bueno, materializar esta implementación o esta integración.
Ahora bien, entonces, esto que estamos viendo acá, hoy en día Valkyria está en esta etapa de validación clínica, ¿sí? Que es muy rigurosa, y este es el frontend, digamos, esto es lo que hoy ven los profesionales para determinar cuál es la lesión que tiene la imagen, y luego esto se comparará con lo que eventualmente sugiera Valkyria, ¿sí? Ahora bien, por su parte, Artemisia ya lleva más de un año implementada, integrada en el día a día de los profesionales, y de este modo es como los profesionales visualizan lo que propuso Artemisia. ¿Sí? En este caso, ante un estudio, Artemisia dijo que la categoría era B, pero el profesional tiene la posibilidad de decir, no, para mí es C y no coincido. ¿Sí? De vuelta, la última palabra, los expertos de dominio son los profesionales. ¿Sí? Estas herramientas son de soporte. Bien, jamás van a reemplazar a los profesionales. A su vez, T-Rex fue recientemente integrado al flujo, ¿sí? O sea, son las dos implementaciones que hemos logrado con éxito. Y así en el caso de T-Rex es como los profesionales ven lo que les mencionaba Cande recién, que son las 4 patologías que T-Rex puede determinar. Y como mencionó Cande también, muestra cuál es el mapa de calor, por esto que mencionaba Enzo, ¿sí? Que es la entendibilidad de los algoritmos, ¿sí? Que genera mucha desconfianza. Si han escuchado alguna otra charla de inteligencia artificial, no sería raro que hayan hablado de caja negra, ¿sí? Que la idea un poco de la charla de Enzo fue desmistificar eso, y los mapas de calor, como tiene T-Rex, vienen también un poco de la mano con eso, ¿sí? Hay mucha matemática atrás, hay mucha teoría, y sin duda no son una caja negra, ¿bien? Entonces, integrado a otros sistemas, T-Rex se ve de este modo, ¿sí? Acá el trabajo del diseño centrado en el usuario es fundamental, para que sea entendible y fácil de utilizar. Entonces, para finalizar, podríamos decir que con T-Rex y con Artemisia logramos pasar esa tormenta y estar volando con cielo despejado, quizás con alguna turbulencia, pero con un vuelo tranquilo. Bien, hasta acá la presentación de los proyectos y de las implementaciones. Ahora Facu Díaz les va a contar, les va a hablar de nuestro ebook, que también les recomiendo que lo lean. Facu, no sé si querés habilitar la cámara. Ahí estamos. Compartir. Buenas tardes, bueno, gracias Ese. Voy a pasar a compartir la pantalla. Mientras tanto, bueno, me presento, soy Facundo Díaz, soy médico especialista en diagnóstico por imágenes, también maestrando de la maestría de informática en salud del hospital. Estoy preparando mi trabajo final todavía. Me tomo medio minuto para contestar una pregunta que mandaron en el chat que no la puedo dejar de pasar por alto, que preguntaron... Ay, o se borró. Bueno, acá, de Ricardo. ¿Cómo se aseguran de que no haya un feedback equivocado a propósito por parte de los profesionales por temor a que los sistemas los reemplacen? Una pregunta bastante interesante. Lo puedo responder tanto como del lado digamos, de especialista en imágenes, como de haber formado parte de esta integración. Y claramente integrar a los médicos en el proceso, al usuario final en el proceso de desarrollo, hace que se amigue con la tecnología, y ese miedo que por el momento es infundado no afecte los sistemas, y entienden la verdadera utilidad de ese sistema para ellos, para su trabajo, y no de ninguna manera van a votar en contra o llevarlo, digamos, para ese lado, porque sí puede haber por ahí algún error y esto después se verifica. O sea, no necesariamente el resultado del feedback automáticamente retroalimenta, sino que eso pasa por una revisión. Pero en resumen, incluir a los profesionales dentro de este proceso es lo más importante.
Bueno, y ahora sí, entonces, me tomo 5 minutos para presentar el libro. Como digamos, ya fueron comentando a lo largo de las distintas charlas, está pensado con un enfoque 100% multidisciplinario e interdisciplinario, en el cual van a encontrar digamos, la experiencia de distintos expertos de distintas áreas. Consideramos, y hasta donde entra nuestro conocimiento, que es una de las primeras obras o la primera obra que reúne todo este conocimiento de este campo emergente de la aplicación de la inteligencia artificial en las imágenes médicas en español. Porque la gran mayoría de la bibliografía está en inglés o en otros idiomas. Entonces, es amigable como primera lectura y como introducción a este campo. Y está disponible en formato digital, o sea que digamos, se puede acceder desde cualquier dispositivo, ya sea computadora o el teléfono, para empezar a sumergirse en este mundo. El libro está dividido en 3 secciones. Como pueden ver, bueno, hay una sección que se llama Imágenes Médicas, la segunda sección es Inteligencia Artificial en Salud, y por último, la tercera sección es la de los casos de uso. En la sección de Imágenes Médicas van a encontrar una serie de capítulos que los van a introducir a las distintas características de las imágenes médicas. Como bien dijo Enzo y fueron mencionando a lo largo de las charlas, las imágenes médicas tienen particularidades que las distinguen de las imágenes clásicas, como pueden ser las fotos de los concursos y demás. Entonces, hacemos un pasaje por qué es una imagen médica, por qué se solicita, cómo se adquieren, una parte importantísima que es la transmisión, el almacenamiento, los distintos estándares que se utilizan, cómo se almacenan en el PACS, que es todo, bueno, tecnologías y estándares específicos para las imágenes médicas, y cómo se genera la parte del informe radiológico, que es uno de los estándares de referencia más importantes que podemos tomar y consumir para procesar estas imágenes. En la segunda sección van a encontrarse con los contenidos, por un lado teóricos, pero con ejemplos prácticos concretos de digamos, la inteligencia artificial en sí, con una introducción a digamos, la probabilidad, y después pasando por Machine Learning, también avanzando sobre Deep Learning. Tocamos el tema de radiómica, que a los médicos nos encanta, como dijo Enzo, pero bueno, se pone en contexto dentro de la utilidad y van a ver que hay un montón de publicaciones últimamente que están sacando adelante aplicaciones clínicas importantísimas de la radiómica y sobre todo en el campo de la oncología de los tumores. Y por último, la sección que a nosotros bueno, nos parece más interesante, que es la evaluación de y la implementación en la parte clínica, ¿no? El aspecto translacional de estas tecnologías. La última sección es una recopilación muy extensa y muy interesante de casos de uso divididos por las distintas especialidades de la medicina. Tratamos de abarcar la mayor cantidad posible de especialidades y de subespecialidades, con ejemplos prácticos y digamos, puestos al día de qué se está haciendo y qué referencias hay a nivel de la literatura científica con respecto a la aplicación de estas tecnologías digamos, a la inteligencia artificial a las distintas áreas de la salud. Por último, bueno, decirles que, si bien lo fuimos llevando adelante con el equipo de Piagiva, pero tuvimos la colaboración de más de 40 profesionales de distintas áreas, de distintas disciplinas y distintas especialidades, que aportaron su conocimiento en cada uno de los capítulos y lo van a ver reflejado. Realmente, una vez más, destacando el carácter multidisciplinario de esta nueva disciplina. Y bueno, lo van a poder adquirir o encontrar dentro de las publicaciones del Hospital Italiano, del Departamento de Informática en Salud, y también van a poder ver un poco cómo eso se integra dentro del ecosistema de los otros sistemas de salud para, bueno, el funcionamiento, como ya mostraron mis compañeros, que ya están funcionando algunas herramientas dentro del contexto asistencial del día a día. Bien, voy a pausar Muchas gracias, Facu, por
presentar el ebook también. Les recomiendo que lo lean, que accedan a nuestra plataforma y lo lean. Como comentó Facu, la colaboración de muchas personas, pero principalmente ellos tres, ¿sí? Como mencionaba Enzo, son 2 doctorandos, así que es de muy buena mano, y Facu es especialista en diagnóstico por imágenes. Esto de la transdisciplina aplicada al ebook también se va a notar, así que no solo en el trabajo diario, sino en ese ebook lo van a poder ver, ¿sí? Ahí Facu, Cande y Agu fueron respondiendo algunas preguntas que aparecieron en el chat. Estamos súper en tiempo, 11:15 cronometrado. A continuación, si tienen alguna pregunta y tenemos unos 2 minutos, las podemos responder. En un ratito nada más viene la charla de Margarita Sordo, así que tienen ahora unos minutos de break y les recomiendo que sigan y que escuchen la charla que viene a continuación. Sí, no sé si tienen alguna pregunta más o que quieran que respondamos. Adrián Quiroga preguntaba si desde Colombia cuándo se puede adquirir el libro. Bueno, el libro ya a partir de hoy está disponible en este link que compartimos de la tienda online. Y realmente, de vuelta, me sumo suena a espacio marketinero, pero realmente el libro fue un producto de trabajo de un montón de gente de nuestro país y de la región que trabajan en este tema y de todas estas disciplinas que hay que poner en juego cuando trabajamos en imágenes médicas con IA. Y sinceramente yo creo que es un libro muy especial porque no hay este material en español y no está todo junto en un mismo libro y siguiendo un mismo relato, y creo que eso es algo muy valioso de este libro que sacamos. Así que la verdad que yo soy muy orgullosa de todo el equipo y el producto que logramos con el libro, y recomiendo mucho que lo adquieran porque creo en serio que algo así en español que cubra todos esos temas, por ahora no hay otro, así que está recomendado. Sumo un poquito ahí a lo que dijo Cande, me meto en donde no me llaman, pero el libro realmente, a mí Cande me pidió que lo prologue, la gente me pidieron que haga un prólogo para el libro, y ahí tuve que mirar el índice general y lo completo que era, y esa perspectiva de arrancar por lo matemático fuerte. O sea, el capítulo que escribió Cande de probabilidad es un capítulo que lo tuvimos, sí, y pasar a eso y llegar a las aplicaciones que lista Agus al final, o sea, realmente es súper interesante. Así que me parece que es bastante único, así que está bueno que se haya hecho. Bueno, nos despedimos. Sí, les invitamos a que se queden en la siguiente charla. Hasta acá nuestro espacio de la charla de Enzo y de cómo hacemos lo que hacemos, aplicado también a la charla de Enzo de Ingeniería de Software. Muchas gracias por sumarse y nos vemos en unos minutos en la siguiente charla. Chau, chau. Hasta luego. Tanto gracias a todos.